Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría compartir con ustedes esta palabra de Dios. Ya estamos en el segundo domingo de mayo. Fíjense, este evangelio va a ser para el día 8 de mayo y estamos en el cuarto domingo de Pascua. Y en este tiempo especial de Pascua hemos descubierto a un Jesús que viene, se hace presente a una comunidad que tiene miedo, que da paz, que da tranquilidad, que nos regala el Espíritu, que nos invita a perdonar pecados, a ser perdonados, que nos invita a tocar su cuerpo violentado, humillado, que nos invita también a poner nuestra mano en su costado. Vean qué hermoso evangelio para decir, este es Jesús que no tiene miedo del cuerpo, que no tiene miedo que te acerques a Jesús, que lo comas, que lo disfrutes. Y después Él mismo te prepara por ahí un banquete, ¿verdad? Escuchábamos el domingo pasado, donde ponen unas brasas, un pescado zarandeado, un pescadito ahí asado, símbolo de la bendición que Dios tiene para toda la humanidad, decíamos, ¿verdad? Y bueno, con todos estos signos, hoy el Evangelio nos va a invitar también a continuar viendo y descubriendo a Jesús como el pastor modelo, el pastor bello, el pastor que te atrae, el pastor que conoce a todas sus ovejas, un pastor que entra a intimidad, un pastor que no lo es de escritorio o de libros o de teología. Este es el pastor que el Papa Francisco nos está invitando de imitar, el pastor que huele a oveja. Así que la lectura está tomada del Evangelio de Juan, del capítulo 10, versículo 27-30. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra de Dios. Vean, este evangelio muy cortito presenta muchas dificultades porque parece que los liturgistas lo han trozado. Yo de verdad siempre me estoy quejando de la manera en que presentan los evangelios dentro de la Eucaristía. Porque la imagen del pastor bello, aparece desde el capítulo 10, comenzando con el capítulo 10, versículo 1, donde Jesús se presenta como yo soy el buen pastor, en torno al templo, y dice que todas las personas que han pasado o que no pasen o que han pasado por el recinto han sido unos bandidos. Entra en confrontación el pastor verdadero, el pastor auténtico, entra en confrontación con los otros falsos pastores. Comenzaba así. Tengo que hacer este contexto para poder situar el evangelio de esta semana, de lo contrario, vamos a estar perdidos. Por allí yo en el video del TikTok les estaba diciendo que en la cultura griega decía que la gente fea no podían ser modelo de virtud, no podían representar verdad, justicia, porque para ellos era bien simple. Los cuerpos deformes o los cuerpos feos era sinónimo de vicios, de pecados. En cambio, los cuerpos que eran atractivamente bellos, bien formados, eran sinónimo de virtud. Por eso es que desde pequeño a los jovencitos y solamente los hombres podían ser modelo de virtud. Las mujeres, por definición, desde nacimiento son incompletas, no son modelo de virtud. Lo siento, esa era la manera como pensaban los griegos. El machismo, lamentablemente después de los griegos,
todos estos pensamientos misóginos, pues van a aparecer dentro también del Nuevo Testamento, por allá con las cartas de Timoteo, ¿verdad? Donde no le permite a la mujer que hable, que se someta. Bueno, todo este contexto nos debería de ayudar a entender estas ideas que se tenía. Bueno, entonces Jesús se presenta como modelo de pastor. Y por eso también a los jovencitos se describían como kalos. Kalos que implicaba belleza, virtud, honestidad, verdad, todo lo que era bueno. Y llama la atención que Jesús en el capítulo 10 se presente justamente como kalos. Así que Jesús no solamente es el pastor bueno, sino también es el pastor bello, el pastor modelo, algo o alguien que te invita, que es atractivo a estar. Y después mismo Jesús va a decir por qué es el pastor bello, por qué es el pastor modelo, por qué es el pastor bueno, por qué es capaz de dar la vida por las ovejas. Nadie se la va a arrebatar. Ahorita vamos a entrar en este detalle. Entonces Jesús comienza haciendo una distinción entre el pastor que él representa, entre las características que debe de tener el buen pastor y las ovejas que deben de seguir al buen pastor, y las características de los que pretenden ser pastores pero son unos ladrones. Solamente están interesados en lucrar con la fe de la gente. ¿Les suena? Parece que les puede sonar algo muy familiar, ¿verdad? ¿Conocen ustedes a pastores, sacerdotes, rabinos, imanes, que solamente lucren con la fe de la gente, que solamente estén preocupados por el diezmo, por la colecta, por la limosna? Yo tengo una amiga muy querida aquí, una familia muy bella, linda familia, que paso mucho tiempo con ellos. Y mi amigo Fernando y Yelvia se quejan de que durante todo el tiempo de la pandemia nuestra iglesia, nunca les envió una cartita para preguntarles cómo están, necesitan algo. Y la única carta que recibieron fue la carta del diezmo. Tienen que pagar porque la iglesia se tiene que mantener. En cambio, los que nosotros llamamos hermanos separados, los testigos de Jehová, se tomaron la molestia de mandarles cartitas escritas a mano diciéndole, estamos pidiendo por usted, esperemos que esté bien, cualquier cosita que necesite, déjenoslo saber para darle una despensa. Y uno dice, ¿por qué nuestra iglesia no podrá ser más cercana, más íntima, más personal? ¿Por qué si tienen la habilidad y los recursos de mandar cartas pidiendo el diezmo, por qué no pueden mandar una carta para decir, hermano, hermana, en estos momentos de crisis, de pandemia, no estás solo, no estás sola, Dios te va acompañando? Una cartita, la gente no pide mucho, a veces solamente pide un poquito de amor, de caridad. Bueno, Jesús por eso es que se presenta como modelo único en el capítulo 10 de pastor. El pueblo de Israel ha tenido muchas malas experiencias del pastoreo, muchas malas experiencias de pastores que solamente explotan, roban, oprimen, causan dolor a la comunidad. Y contra esos falsos pastores también tenemos la figura de los profetas, ¿verdad? Especialmente de Jeremías, de Ezequiel, y todas las amenazas contra los falsos pastores de Israel. Amós no se diga. Ojalá volvieran a surgir otra vez pastores, profetas, que denunciaran a los falsos pastores que solamente quieren enriquecerse. Da pena, la verdad que da pena. Da pena cómo solamente a algunos hermanos sacerdotes les interesa el dinero. Mi amiga Martita, que acaba de venir de México, de Guadalajara, donde fue a celebrarle sus 100 años a su madre, está desilusionada de la iglesia. Ya casi que tira la toalla, ya casi que no cree en nada.
porque dice que en el día de resurrección, fíjense, en el domingo de resurrección, el sacerdote ni siquiera consagró, ni siquiera dijo la Eucaristía por estar leyendo hoja tras hoja, nombres tras nombres de las personas que dieron la donación, porque para poder ser leído tu nombre, tú tenías que haber dado una donación, creo que era de los difuntos, no recuerdo qué. Entonces leyó hoja tras hoja, hoja tras hoja, que se le fueron 30 minutos. Imagínense ustedes. 30 minutos de leer nombre tras nombre tras nombre, pues no le dio tiempo para la consagración, pero sí tenía que sacar el dinero. Bueno, y esto no son casos aislados, ojalá. También el de mi comunidad, a veces por allá, ¿verdad? También se pone a leer nombres tras nombre tras nombre. Y si cobran 30 pesos, lo equivalente a $1.50, 1.50, pues en una misa se vienen sacando a veces pues hasta $500, bajita la mano, en una misa normal. ¿Será este el pastoreo que Jesús quiere? ¿Será esto conocer a la oveja? A uno se le cae la cara de verdad, se llena de vergüenza. Y si yo les digo, bueno, les voy a decir, escriban allí si han tenido malas experiencias con sus pastores. Porque al fin y al cabo son sus experiencias y sus experiencias nadie se las puede quitar. Ahora también escriban las buenas experiencias que han tenido. Si verdaderamente han tenido un pastor que huele a oveja, que está con ustedes, que ha creado comunidad, que les ha mostrado al Dios de la vida, también escriban por allí, no solamente lo negativo. Hay que escribir y comentar todo. Cosas buenas, cosas no tan buenas. Y esto lo digo, lo hablo, no porque no quiera mi comunidad, pero tampoco yo puedo negar la experiencia de cada gente, ¿verdad? Entonces Jesús se presentaba como modelo, comenzó a decir: este templo no tiene solución porque se convirtió en la cueva de ladrones, auspiciado o promovido por falsos pastores que no son pastores, que son ladrones porque no entran por la puerta. Y por eso es que las ovejas no deben de escucharle. El pueblo está oprimido. Fíjense, si ya bastante la gente está oprimida con la cuestión económica, con la cuestión política, con la cuestión migratoria, ahora también el pueblo está oprimido por el aspecto religioso. Yo no me canso de decir que una religión que te oprime no es una verdadera religión. Una religión que te esclaviza, que te condena, que te juzga, que te excluye. No puede ser la buena noticia de Jesús, no debe de ser la buena noticia de Jesús. Entonces, Jesús se presenta como otra opción a ese sistema perverso que el templo desde el capítulo 2 quedó aniquilado en el Evangelio de Juan por ser cueva de ladrones, y ahora los ministros, los falsos pastores que creen representar a Dios, pero en realidad son unos bandidos. Y Jesús les dice: ustedes están pero perdidos. Y luego en el capítulo 10, versículo 22 y 42, que es toda la parte del pastoreo, de la imagen del pastor, otra vez Jesús está en torno a Jerusalén celebrando la fiesta de la dedicación del templo. Esa fiesta de la dedicación del templo duraba 8 días. ¿Y quién paga las fiestas? El pueblo. Muy suntuosa, muchos animales sacrificados, mucho incienso y el pueblo empobrecido. ¿Ustedes se han dado cuenta que todos los templos siempre están mejores que las casas de las ovejas? Y la gente hace circo, maroma y teatro por tener el templo terminado. Los templos siempre van a necesitar dinero. Van a necesitar de mantenimiento. Y la gente dice: aunque yo no tenga dónde vivir, no importa, con que tenga su lugarcito Dios. Y Jesús vio este sistema de la dedicación del templo y dice: este sistema no se sostiene más. Lo siento, pero Dios no necesita de ese templo. Destruyen este templo. Ese templo se tiene que destruir y entonces comienza una nueva relación. Y la única relación va a ser Jesús. Jesús, única relación y conexión con el Padre.
ni el templo de Jerusalén, ni el pozo de Sicar o el monte Gerizim. Esos templos que controlan, que manipulan en el nombre de Dios, no pueden representar al Dios de Jesús. El templo tiene que ser casa de oración, de acogida, de amor. Tiene que ser un lugar abierto para toda la humanidad. Entonces, dice, les estoy leyendo estos versículos anteriores porque es el contexto del evangelio que vamos a citar hoy. Entonces, la fiesta de la dedicación, Jesús está en torno a esa fiesta y va a aniquilar esa fiesta. Jesús camina en el templo por el pórtico de Salomón, recorre el templo, toma posesión de ese templo para decir: este templo ya está condenado. Bueno, históricamente recuerden que el templo se destruyó en el año 70. Cuando este evangelio se escribió, el templo físicamente ya ni estaba. Pero, la gente quedó atada al templo, quedó atada a las jerarquías, a los primeros lugares, a tener la certeza de que Dios estaba allí. Entonces Jesús se va a establecer como una nueva manera de entender a Dios. Y claro, los dirigentes van a rodearse en torno a Jesús y le van a decir: ¿hasta cuándo nos vas a dejar en suspenso? Ya dinos si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dice: bueno, lo que se ve no se juzga, dice el Juanga, ¿verdad? Jesús ha declarado solemnemente con sus obras que Él es el Mesías, que Él es el verdadero pastor, el modelo pastor, que Él es la puerta, que Él es el pan que ha bajado del cielo. Pero la gente está ciega. No es el Mesías que responde a las necesidades de esta gente, de los líderes. Y Jesús les dijo: ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. Las obras que yo realizo en nombre de mi Padre, estas son las que me acreditan. Por eso es que es el buen pastor. Sin embargo, la gente está ciega. Y después viene esta imagen tan preciosa, el Dios Jesús mismo que da la vida. Yo doy la vida y nadie se perderá, nadie la va a arrancar de mi mano. Todo es la idea de dar la vida. Fíjense esta idea, por eso es que es buen pastor, no como la gente que solamente explota la oveja, no como la gente que solamente cuando va a sacar un fruto de la comunidad está ahí. Jesús es capaz de dar la vida, anuncia su vida. Y bueno, cuando Jesús se identifica plenamente con el Padre: yo soy el buen pastor, da la vida. Y entonces ahora sí entra este evangelio. Entonces Jesús entra en conflicto con la institución religiosa, con los líderes. ¿Y por qué entra en conflicto? Porque está denunciando la injusticia. Cuando uno denuncia la injusticia dentro de su misma tradición, dentro de su misma iglesia, pues entra en conflicto. Y hay muchas maneras que opera a veces los que tienen autoridad o el mecanismo del templo para decir: tú no eres persona bienvenida. Pero lo triste es que uno se arriesga a entrar en conflicto, a denunciar, y ¿saben qué es lo que pasa? Que las ovejas están tan sumisas, tan acostumbradas a estar explotadas, que son las primeras que se te echan encima, que son las primeras que te acusan con el obispo. Y uno dice: mira qué interesante. Uno desde la homilía, desde las reflexiones, desde la enseñanza, trata de crear conciencia crítica, de madurar la fe, pero este pueblo está totalmente deshumanizado, con una fe infantil. En el Evangelio de Juan, por allá, Jesús va otra vez al templo. Jesús continuamente va al templo en el Evangelio de Juan y se encuentra en el pórtico de Siloé, la piscina de Siloé, a una multitud de personas, en el pórtico de las ovejas, así se llamaba, una metáfora, ¿verdad? Se encuentra a una multitud de personas lisiados, cojos, enfermos, paralíticos, ciegos,
¿Qué es lo que refleja? El templo tiene gente enferma. El templo ha sido incapaz de dar vida. La religión no fue capaz de que la comunidad tuviera vida porque están todos paralíticos, todos ciegos, todos lisiados, todos cojos. Y el templo entonces no puede funcionar de esta manera. O la idea que Jesús tiene de la religión va a ser una religión que dé vida, donde no existan enfermos. Y aquí uno se podría preguntar, ¿la religión me enferma? ¿La religión me puede enfermar? Porque a lo mejor no me hace sentir que tengo vida. O a lo mejor yo creo tener vida, pero en realidad no la tengo. ¿Qué vida se puede tener cuando te dicen que estás llena de pecados? O que no eres bienvenido o bienvenida, que no puedes comulgar, que comulgues espiritualmente. ¿Qué vida puedes tener cuando te presentan a un Dios de castigo, de terror, de miedo, cuando te manipulan la fe? ¿Qué vida se puede tener si todavía después de este mundo te espera el infierno, las llamas, la gehenna, los demonios? Pues, ¿qué vida va a ser eso? ¿Qué Dios es? ¿Qué Dios hemos formado? Entonces Jesús nuevamente se presenta como modelo de virtud y capaz de dar vida, y la comunidad tiene que estar atenta a hacer cambios radicales. Por eso es que no todas las ovejas son de Jesús, solamente aquellas que entran en un nuevo éxodo. Son aquellas ovejas que están dispuestas a separarse del templo y de la religión. Las que se han concientizado que la religión las tiene enfermas. Y claro, va a haber muchas personas que van a decir, ¿sabes qué, Jesús? Muy bonita tu doctrina, muy bonita tu enseñanza, muy bonito tu mensaje, pero déjame aquí en el templo, aquí yo me siento bien, aquí de suyo yo estoy bien a gusto. De suyo, pues ya me acostumbré a que me digan pecador, ya me acostumbré a que me maltraten. Fíjense que yo el otro día fui a una misa y el padre les empezó a maltratar, a decirle malas palabras y la gente aplaudiéndole. Yo dije, qué interesante. Tan deshumanizados estamos, tan disfuncionales estamos, ¿verdad? Y uno que los trata con cariño, con amor y que les dice de Jesús, vean el evangelio y la gente se pone así como, ay no, a nosotros háblenos la verdad, a nosotros maltrátanos por caridad. Pero bueno, Jesús también parece que tiene estas mismas experiencias con esta gente, ¿verdad? Con el ciego de nacimiento, después con el paralítico de la piscina, donde lo había sacado de allí porque el templo lo había enfermado, y después regresa al templo y Jesús se lo vuelve a encontrar allí en el templo y dice, mira, tú ya estabas bien, fuera del templo estabas bien, ten cuidado porque te puede suceder otra cosa peor. Y bueno, como que Jesús también está desilusionado de decir, esta gente está tan ciega, tan disfuncional, que no se ha dado cuenta que la religión lo ha enfermado. Y lamentablemente parece ser que esta es una dinámica muy cotidiana, que nos la encontramos día con día. Gente atada al templo, pero no es libre. Por eso la gente a veces dice, bueno, todo el día en el templo y no es capaz, o todo el día con la Biblia debajo del hombro, ¿verdad? Hablando del Dios de la condena, hablando de la Biblia, y una cara de amargura, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si por lo menos fueran felices, si por lo menos lo demostraran, si de verdad vivieran en la paz que dicen tener, uno creería. Pero bueno, cada quien puede encontrarse con Jesús de muchas maneras, en sus muchos caminos, ¿verdad? Entonces, Jesús se presenta como modelo de pastor, modelo discipular, modelo de entrar en íntima relación con la comunidad. Y sus ovejas escuchan su voz. Para escuchar la voz de Jesús, hay que conocerle.
hay que seguirle, hay que convivir con Jesús. Tú tienes que escuchar, porque la comunidad ha estado acostumbrada a escuchar muchas voces. Y entre todas esas voces están las voces de los que se visten de oveja, pero son lobos rapaces. La voz de Jesús da confianza, da ternura, da amor, da la vida. En cambio, las voces de la otra gente te da la muerte. Y yo creo que esto debería de ser muy importante el día de hoy. ¿Cómo estoy seguro o segura que estoy escuchando la voz de Jesús? ¿Qué es lo que estoy escuchando en las prédicas, en las homilías? ¿Estoy escuchando la voz de una persona que me conforta, de un Dios que me conoce, que me cuida, que me ama, que vive dentro de mí con toda mi historia, que no está siempre remachacándome los pecados y los pecados? Esta relación tan íntima y personal solamente se logra con estar con Jesús, vivir como Jesús. Por eso es que María, la única oveja fiel, amante, enamorada, que escuchó la voz de Jesús, fue ella. ¿Se acuerdan en la resurrección? Cuando le dicen María, y ésta se voltea y le dice Rabuni. Pastor y oveja se encuentran en el amor, no en la condena, en la amistad, en la intimidad, en la relación. Por eso es que Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas saben de la voz de Jesús, no la voz de los fariseos, de los judíos, de los romanos. Y el hecho de que Jesús las conozca es como Dios conoce a la persona. Y las conoce y las acepta tal y como están. Jesús toma a la persona en los diferentes momentos que la persona se encuentre, ¿verdad? El domingo pasado no me dio tiempo de compartirles, por ejemplo, el diálogo que Jesús tiene con Pedro en el Evangelio. Simón, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Jesús 3 veces le pregunta y hay un juego de palabras de los verbos. Recuerden que en el griego el verbo para amar, nosotros nada más tenemos un verbo, amar, pero los griegos tenían 4 verbos. Y Jesús le preguntaba a Pedro con el verbo de agapao. El verbo agapao es el amor de caridad. Pedro, ¿me amas con todo tu ser, con toda tu totalidad? Y Pedro le contestaba, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No con agapao, le contestaba con un verbo que se llama fileo. Te quiero como amigo. No me pidas más, Jesús, solamente te puedo querer como amigo. No te puedo querer como tú quieres que te quiera con agapao. Todavía hay muchos intereses dentro de mí. Bueno, y al final Jesús se conforma con decirle, bueno, Pedro, ¿me quieres? Cambia el verbo de agapao con fileo. ¿Me quieres por lo menos con amigo? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno. ¿Qué es lo que está haciendo el evangelista? Jesús toma a la persona con lo que la persona es capaz de dar. Así que si Jesús te conoce como buen pastor, si tú escuchas la voz de Jesús como buen pastor, tú sabes la voz de Jesús como buen pastor, Él te conoce con tus limitaciones, con tus carencias, y así te ama, y así te quiere, y así te invita a seguirle. Esta es la generosidad del buen pastor que te pone todo fácil para que tú trabajes tu historia, cures tus heridas, sanes tu corazón. Y entonces una vez que Jesús te conoce y que tú conoces a Jesús con todas tus limitaciones, vas a ser capaz de seguirle, para decir, ¿sabes qué? Sí, Jesús, yo creo que contigo sí hay posibilidad de vida. Porque si te ponen a un Dios inalcanzable, a un Dios de 613 mandamientos, a un Dios de condena, a lo menos que estés disfuncional vas a querer seguirle. Pero si te ponen a un Dios que te dice, yo te conozco
y no te voy a pedir más de lo que tú no puedas dar. Yo sé de ti, sé lo que llevas, sé tus preocupaciones, sé tus angustias, sé tus momentos difíciles, sé cuando lloras en silencio, pero también sé la fe que tú me tienes, el conocimiento y la experiencia que tú quieres realizar conmigo. Por eso eres capaz, es más atractivo seguirlo de esta manera. Porque esta relación íntima, personal, se vuelve entonces vida, se vuelve vivencial. Y comienza la otra parte, porque el seguimiento va a tener la certeza de que te va a llevar a algo bueno. ¿Se acuerdan toda esta literatura del Señor es mi pastor, en verdes pradera me hace reposar? Esta es la imagen escatológica que se tenía. En algún momento Dios va a intervenir con el buen pastor, porque todos los pastores han sido muy malitos. Ojalá otra vez tuviéramos esta idea que vuelva un buen pastor. Bueno, yo no ni se imaginan qué alegre yo estoy con el Papa Francisco. No se imaginan ustedes, digo, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios que nos ha mandado, que nos ha regalado en este tiempo de crisis donde hay tantos falsos pastores, donde hay tantas personas que no se interesan por la comunidad. De pronto que venga este pastor oficial, legítimo, y que nos vaya a decir, vuelvan a los orígenes, sean pastores que huelan a oveja, no de escritorio, no de libros, como les decía. Bueno, la alegría de muchos también es la tristeza de otros. Ustedes saben que el Papa tiene muchísimos enemigos dentro de la iglesia, ¿verdad? Gente muy poderosa. Por eso hay que pedir mucho por nuestro pastor que nos invita a ser pastor como Jesucristo, capaces de dar la vida. Dar la vida. Yo doy la vida plena. Eterna no es una muy buena traducción. Yo doy la vida plena, vida con posibilidades. El buen pastor que procura lo mejor para la persona que lo conoce, que conoce tu historia, independientemente si eres bueno o si eres mala, Dios tiene un plan para ti y va a darte vida plena, vida con posibilidades. No cuando la gente se muera una y otra vez, no cuando ya te vayas al cielo. Es aquí y ahora. El buen pastor que se ofrece. Yo doy la vida eterna. Yo doy vida plena y no perecerá para siempre y nadie la va a arrebatar de mi mano. Porque va a ser una lucha. Si comienza un éxodo dentro del templo, si la gente se concientiza, si todas las personas que estaban atadas al templo, los lisiados, los paralíticos, los leprosos, los ciegos, los cojos, se concientizan de que están enfermos, no porque Dios quiere, no porque es un castigo de Dios, sino porque el mismo templo los enfermó con tanta ley, entonces va a comenzar el verdadero éxodo de liberación. Y este es el éxodo que Jesús presenta. Entran verdaderamente, salgan de esa institución que da muerte, donde no hay vida. Y continuamente tendríamos que estarnos recordando que el éxodo de la liberación es donde uno tiene vida, tiene posibilidades, se siente persona, se siente mejor. Y a veces si hay que abandonar estructuras opresoras, instituciones donde no hay vida, pues hay que hacerlo. En el nombre de Jesucristo hay que salirnos. Con la frente en alto, salirnos y decir, aquí yo no encuentro vida. Aquí yo no soy bien querido. Aquí la gente me mira con sospecha. Pues a lo menos que estés acostumbrado a sufrir, pues te vas a quedar allí, ¿verdad? Pero busca dónde congregarte. Busca a Jesús dentro de tu corazón. Busca ¿dónde puedes tener vida? Porque eso es lo que Jesús quiere, que no perezcas, que no mueras en el intento. Jesús no te mandó aquí como una prueba para decir, esta es la prueba para el más allá. Aquí no se llevan pecados ni se apuntan cosas buenas. Este es el momento que tú tienes de vivir
Y yo no me canso de repetirlo una y otra vez, de vivir plenamente, de vivir como Jesús quiere que vivamos, en la simplicidad, ser personas agradecidas por la comida, por las amistades, por la vida que nos da cada día. No nos lleva Jesús para perecer, y entonces toda la idea es que una comunidad tiene que ser conservada y nadie se la va a arrebatar de la mano. Vean la mano poderosa de Jesús, hay poder en la mano. Mi Padre que me ha dado, que me las ha dado, supera a todos. Entonces, la comunidad no le pertenece al templo, la comunidad no le pertenece a los falsos pastores. La comunidad le pertenece a Dios, Dios como Padre. Dios que te ha creado, te ha encomendado al mejor pastor, al pastor modelo. ¿Cómo podríamos nosotros contextualizarlo en este día, esta imagen de que Dios que te ha dado, que le ha dado a Jesús toda la comunidad? Cuando hay personas que representan a la iglesia o que hablan supuestamente en el nombre de Dios, si te hacen sentir que no eres digno, que no eres digna, ese mensaje no lo debes de escuchar. La dignidad de ser hijo, de ser hija de Dios no te la da la iglesia, no te la da el obispo, no te la da el pastor, no te la da absolutamente nadie. Esa dignidad es intrínseca al ser humano y esa viene como un regalo gratuito del Dios de la vida, del Dios que habita en nosotros. Hasta cuando uno descubra eso, de decir, esta dignidad de ser hijo, de ser oveja querida, protegida, cuidada, pastoreada por el Dios de Jesús, me viene directamente de este Dios y no de la iglesia, entonces uno va a recuperar su dignidad. Uno va a aprender a vivir entonces como lo que es, hijo e hija de Dios. Entonces Dios le da la comunidad. No, la comunidad luego entonces no está destinada para estar en el templo, que se ha convertido en la cueva de ladrones, no está destinada para vivir con los falsos pastores que solamente explotan, que solamente matan, pero no se preocupan por la oveja. Y por eso es que esta gratuidad de Dios supera todo. Y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre. Y esto le va a ayudar al Evangelio. Si nadie puede arrebatarla del Padre y tampoco de la mano de Jesús, la conclusión es obvia. Yo y el Padre somos uno. Y aquí, justamente aquí, cuando los líderes religiosos escucharon esto, tomaron piedras para apedrear a Jesús por blasfemo. ¿Cómo es posible que Jesús se identifique plenamente con el Padre? Recuerden que la comunidad de Juan está viviendo momentos muy difíciles de separación entre el pueblo judío, entre los de la sinagoga, son expulsados. Y también este evangelio tiene una cristología muy elevada. Es decir, desde el inicio Jesús se presenta igual al Padre, el yo soy. Si el Padre, si Dios eterno era el yo soy que aparece en el Éxodo allá con Moisés, Jesús va a ser el yo soy. Si Dios era el pastor, Jesús es el pastor. Si Dios era la puerta, Jesús es la puerta. Si Dios es la luz, Jesús es luz. Todas estas imágenes para decirnos que para esta comunidad ya hay un pleno conocimiento de que Jesús está a la misma altura de Dios. Ahora, desde el punto de vista de los judíos, esto era una herejía, porque Jesús, siendo humano, se está equiparando al lugar de Dios. Hermanos y hermanas, Dios el Padre, Jesús, el Espíritu de Dios que nos acompaña, actúan
en favor de la vida. Actúan con un solo propósito, de que conozcas, que experimentes el amor de Dios, el amor del Padre, el cuidado de Jesús. Es tiempo, hermano y hermana, que comiences a escuchar única y exclusivamente la voz del buen pastor. Escuchar la voz del buen pastor es escuchar la voz del Padre, la voz del Espíritu. Y escuchar la voz del buen pastor, del Padre, del Hijo y del Espíritu es escuchar la voz que te dé vida. Estos son los requisitos o las señales que tú debes de tener si estás escuchando verdaderamente al Espíritu de Dios. Te da vida el mensaje, te hace sentir persona digna, te hace sentir acogido o acogida. Entonces, escucha esa voz. Pero si hay voces que te deshumanizan, si hay palabras que te humillan, si hay situaciones donde no eres bienvenido o bienvenida, esa no es la voz del Dios, esa no es la voz del Padre, esa no es la voz del Hijo y no es la voz del Espíritu. Muchísimas gracias, cuídense mucho, estamos haciendo estos TikToks, por favor regístrense, queremos crecer, compártalo en sus plataformas y dice la gente que les va a dar un like o denles un amén, todo con la finalidad de que la gente escuche, no la voz mía, sino la voz del buen pastor que te dice, yo te conozco, yo te amo. Tu historia me es familiar y fíjate que no me espanta tu historia, al contrario, soy capaz de dar la vida para que tú vivas dignamente. Nos vemos la próxima semana, que Dios me les cuide. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.